Amigas y amigos, muy buenos días. Jueves 2 de marzo, esto es Noticias 7 y como siempre vamos a hacer un repaso por los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional. Como siempre, iniciamos también con nuestros titulares. El Consejo Nacional Electoral clausuró la audiencia pública de escrutinio con los resultados de las delegaciones provinciales y del exterior. El vicepresidente Jorge Glass presentó una solicitud de investigación ante el fiscal general por las denuncias infundadas en su contra. Avanza el plazo para la entrega de información del alcalde de Quito sobre los contratos de publicidad en su administración. De no hacerlo, el dictamen judicial prevé su destitución. Varios actores políticos de oposición que se postularon a diferentes dignidades no recibieron el respaldo de la ciudadanía. El presidente Rafael Correa en Manabí constató los avances de las obras de reconstrucción. En 2 meses, los afectados tendrán sus viviendas. 6 de la mañana con 31 minutos. Comenzamos. Le contamos a esta hora que el Consejo Nacional Electoral clausuró la audiencia pública de escrutinio una vez que se aprobaron los resultados de cada una de las delegaciones provinciales y del Ecuador. Aquí los detalles. Con la aprobación de resultados correspondientes a consulta popular y parlamentarios andinos, el CNE concluyó la audiencia pública de escrutinio. Obviamente con estos resultados finales procedemos a la notificación de estos resultados a los sujetos políticos en término de 24 horas y tienen los sujetos políticos 48 horas para presentar cualquier recurso final con respecto a este proceso, sea la impugnación en la vía administrativa o sea la apelación en la vía jurisdiccional. Y la próxima semana, más tardar, estaríamos pidiendo una certificación al Tribunal Contencioso Electoral en el caso de que no hayan recursos pendientes para que podamos establecer la proclamación de resultados definitivas. Ya de cara a la segunda vuelta, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, aclaró que no se ha realizado ningún tipo de cambio al respecto de la posibilidad de que se realicen procesos de conteo rápido. Están permitidos los conteos rápidos para el proceso electoral del 2 de abril. Inclusive nos hemos comunicado con la Corporación Participación Ciudadana, lo que hemos dicho como Consejo Nacional Electoral, que discutiremos primero internamente sobre el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, porque el éxito que tiene el sistema de escrutinio, que podamos escanear las actas desde cada recinto electoral. Son dos cosas completamente diferentes. Sobre el tema de Exipolls, la consejera Ana Marcela Paredes pondrá a consideración que se analice la conveniencia de habilitar a empresas con márgenes de error superiores al más menos 3%. Porque lo que hace es en realidad desinformar. No hay un criterio tan concluyente como que si es o no político el tema, pero si nuestro afán es que las exit poll o los conteos rápido aporten para una verdadera información, pues debería cumplirse con que no sea más allá del 3%. Este tipo de aspectos serán analizados el próximo viernes cuando en un taller también se traten las reflexiones de los observadores internacionales. Las recomendaciones que son de forma, que son técnicas, pero obviamente el fortalecimiento ya en los últimos 32 días que tenemos de cara al proceso electoral que viviremos el domingo 2 de abril. En este marco también se precisará los pormenores del calendario electoral para la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 2 de abril. César García, Ecuador TV. Lenín Moreno llegó a Santo Domingo para agradecer el respaldo en las urnas del 19 de febrero. El candidato a la presidencia recorrió varios sectores de la ciudad y mantuvo un encuentro con ciudadanos y simpatizantes. El candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, llegó a Santo Domingo para agradecer el respaldo que recibió en las urnas el pasado 19 de febrero. A su llegada lideró una multitudinaria caravana que recorrió varios sectores de la ciudad. En estas elecciones lo hemos ganado todo. Ganamos la candidatura a la presidencia por más de 1 millón de votos. Ganamos la mayoría en la asamblea. El pasado 19 de febrero, el oficialista captó el 40,77% de los sufragios de la provincia Sáchila, mientras que su opositor Guillermo Lazo logró el 29,91%. Ciudadanos y simpatizantes ratificaron su apoyo. Ellos aseguran que Moreno es la opción más coherente. Ningún presidente, le digo, es como Lenin ahorita. No, el banquero, pero solo puro mentira, puro boca nomás de él. Todo lo que dice Lenin es de verdad, él ofrece lo que él va a hacer. Va a apoyar a los que son agricultores, eso está bien, o sea, para las personas que somos de escasos recursos. Luego llegó a la avenida Sáchila, sector La Tribuna, para dirigirse a la ciudadanía. En su intervención recordó varias de sus propuestas que a su juicio son las más viables. De dar empleo, dar trabajo a jóvenes y adultos
del Ecuador vamos a crear cerca de 500.000 empleos. Vamos a construir 325.000 viviendas para los más pobres del Ecuador. El postulante dijo sentirse seguro que en los comicios del 2 de abril recibirá un triunfo contundente. Todavía tenemos mucho por hacer juntos y lo vamos a lograr. Firme el 24 de mayo, voy a ser el presidente de ustedes. Desde Santo Domingo de los Áchila, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Lenín Moreno ganó en 13 provincias, una de ellas fue Pichincha. Su votación superó el 37%. De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, Lenín Moreno obtuvo en Pichincha una votación total del 37,29%, es decir, 659.479 votos, convirtiendo a esta provincia en una de las 13 en las que ganó a nivel nacional. El apoyo en la mayoría de cantones también fue para Moreno. Por ejemplo, en Quito, en la circunscripción Centro-Sur, obtuvo el 39,72%, es decir, 234.643 votos. De igual manera, en la circunscripción Quito Rural, logró 163.109 votos, lo que equivale al 40,72%. Mientras que en el resto de cantones de Pichincha obtuvo el 37,24%, más de 85.000 votos. Este apoyo ciudadano contrasta con el número de personas que protestaron la semana anterior en los exteriores del CNE, plantones violentos y liderados por Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por el movimiento de derecha Creo. En dichos plantones se pudo observar a las mismas personas, quienes también participaron en concentraciones que se realizaron en Avenida de los Chiris, sector de clase alta. Protestaron en contra de los proyectos de ley de herencias y plusvalía en el año 2015. Concentraciones con banderas negras, lideradas también por Andrés Páez. Con el 100% escrutado, Lenín Moreno ganó a nivel nacional con el 39,36% del total de votos, lo que equivale a más de 3.700.000 votos. Más de 1 millón de sufragios que el banquero Guillermo Lasso. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El plan Toda una Vida es la propuesta de campaña presentada por el candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, y comprende políticas sociales en beneficio de los más necesitados. Es una propuesta integral que plantea políticas de atención para todas las etapas de los ciudadanos. Y se trata de 6 programas. Misión Ternura, que garantiza el cuidado de los niños en sus primeros 1000 días de vida con atención en salud, nutrición y estimulación. Empleo Joven, donde se destinarán 241 millones de dólares para la generación de nuevos puestos de trabajo para jóvenes y donde se estimulará el emprendimiento con créditos de hasta 15.000 dólares. Mis Mejores Años, que propone el incremento de la pensión jubilar y la ampliación de la cobertura a 560.000 adultos mayores en condiciones de pobreza en todo el territorio nacional. El bono de desarrollo humano se incrementaría de 50 a 150 dólares en función de determinadas variables, como por ejemplo el número de hijos, el nivel de vulnerabilidad y si tiene un familiar con alguna discapacidad. Lejos de convertirse en una medida asistencialista, se busca que se convierta en una herramienta para ayudar a salir a la familia de la pobreza. Y finalmente, Misión Casa para Todos, que establece la construcción de 325.000 viviendas que generarán 100.000 empleos por año. De esta manera se resume la propuesta del presidenciable Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentó una solicitud de investigación ante el fiscal general sobre las denuncias que él considera infundadas, que buscan dañar su honra y que fueron impulsadas por actores políticos, medios de comunicación y en las redes sociales. Para el vicepresidente, una vez que ha transcurrido la primera fase electoral, es el momento de que todos quienes han hecho denuncias usando su nombre la sustenten o enfrenten la ley. Señor fiscal, acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación de la honra. Le pido a usted, inicie todas las investigaciones de rigor para dentro de ese Estado de Derecho defender mi honra. Que no permitirá que se afecte a su honra, la de su familia y la de muchos servidores públicos mediante calumnias orquestadas que usan testimonios de prófugos de la ley. Se realizan a través de medios de comunicación, de redes sociales y algunos que han presentado denuncias con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli o comentarios vertidos a través de redes sociales o videos de quien actúa de vocero de uno de los candidatos, Carlos Pareja Yanuseli, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso,
con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. El fiscal general receptó la solicitud para analizar las vías legales que correspondan. Estas denuncias de estos hechos que usted presenta el día de hoy, los vamos a investigar. Las denuncias que se han presentado, todas están en trámite. Además, describió que la Fiscalía impulsa varios procesos en casos como Petroecuador, donde ya se registran sentencias. Y ahí están los resultados, las evidencias que obtuvimos de eso. Y en cuanto a Odebrecht, que se trabaja en colaboración con las fiscalías de países como Colombia, Panamá y Brasil para avanzar en la investigación. Concretamente con la Fiscalía de Colombia para descubrir ciertas operaciones presuntamente irregulares en la concesión de un gran proyecto en Colombia, el dragado del río Magdalena, uno de los ríos más grandes de Colombia, y que tendría relaciones incluso con la entrega de ese contrato a una empresa, concretamente Odebrecht, en el caso Metro de la ciudad de Quito. Al finalizar, el vicepresidente señaló que confía en que un Estado de Derecho se limpie su honra. Vergonzosamente no hay ninguna prueba. ¿Cuántas semanas, meses han pasado de esta campaña sistemática de ataque en lo personal y a través mío a todo el gobierno nacional? César García, Ecuador TV. Y se acorta el plazo para la entrega de información por parte del alcalde de Quito sobre los contratos de publicidad realizados en su administración. De no hacerlo, el dictamen judicial prevé su destitución. Como un tema político electoral, calificó el alcalde de Quito la solicitud de información realizada por 17 concejales para conocer sobre los contratos de publicidad que se han registrado durante su gestión. Sabemos que esto se enmarca dentro de una lógica política electoral, pero nosotros como municipio estamos entregando la información, por supuesto lo haremos dentro de los plazos establecidos como siempre lo hemos hecho. Y es que luego de 4 meses y por reiteradas ocasiones de tener información incompleta, los concejales aplicaron el recurso de acceso a la información pública, cuyo dictamen dio un plazo de 15 días al burgomaestre capitalino para que ésta sea entregada. Este argumento de que hay cálculo político y cálculo electoral es pobre y cae por su propio peso. Lo que ha existido aquí es una falta de cumplimiento de la obligación legal que tiene el alcalde y que el juez dictamina como una violación del derecho de acceso a la información. El desacato, según lo explica el concejal Carlos Páez, derivaría en una destitución del cargo. Esto basándose en la Constitución de la República en su capítulo 3 de garantías jurisdiccionales, en su artículo 86, numeral 4. Este es un mandato constitucional para todo servidor público, desde el conserje hasta el presidente de la República, y no hay ninguna razón por la cual el alcalde se crea excluido de esta obligación básica que tenemos los funcionarios públicos de rendir cuentas. A esto se suma el pedido del bloque de concejales de Alianza País para que explique el uso de los bienes del municipio durante las concentraciones que se registraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Es algo que siempre hemos hecho y que seguiremos haciendo. Es nuestra obligación como municipio estar siempre del lado de los ciudadanos. Como coordinador logístico de la oposición y no como alcalde de la ciudad, creo que lo que los ciudadanos de Quito esperan es de una autoridad que cumpla cabalmente, transparentemente, prolijamente, técnicamente con la función para la que ha sido electo. Dichas manifestaciones, que se extendieron por 5 días, generaron agresiones a periodistas, caos vehicular, daño a la propiedad privada e incitación a la violencia. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito. Que el alcalde le ponga en orden a su coideario. Su silencio lo convierte en cómplice. El plazo para que el alcalde Mauricio Rodas entregue toda la información vence este 8 de marzo. Carlos Flores, Ecuador TV. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha alejado de la opinión pública y de los medios de comunicación desde mediados de enero tras la detención de Mauro T., su asesor personal. Pero esta semana el burgomaestre reapareció junto a Guillermo Lasso. El plantón organizado en los exteriores del Consejo Nacional Electoral por simpatizantes de Guillermo Lasso y de su movimiento Creo fue el escenario que aprovechó Mauricio Rodas para reaparecer públicamente. El alcalde de Quito, a su llegada al CNE, fue abucheado por quienes mantenían bloqueada la avenida 6 de diciembre. Esto a pesar de que el municipio dispuso en el lugar bienes públicos, como baños, dispensadores de agua y ambulancias del cuerpo de bomberos.
Este encuentro entre Rodas y Lasso evidenció que la alianza entre los movimientos Creo, liderado por Lasso, y Suma, liderado por Rodas, estaba intacta. Esto a pesar del distanciamiento que tomó Lasso tras el escándalo de la detención de Mauro T., asesor político de Rodas. La alianza entre Creo y Suma es precisamente con el movimiento Suma, no con el alcalde de Quito, ni con el municipio de Quito, ni con asesores del alcalde, así que nosotros no tenemos nada que rever. Mauro T. es investigado por una presunta defraudación tributaria. Tenía reuniones en delegación del alcalde con los barrios, donde se están haciendo obras realmente importantes para la ciudad, o donde se pretenden hacer obras, porque este momento están paradas. Otro de los temas de los que Rodas ha preferido no hablar es sobre Jacobo SM, militante de Suma y a quien lo vinculan con la empresa brasilera Odebrecht. Según información extraoficial, tendría movimientos en sus cuentas bancarias de alrededor de 30 millones de dólares. Mauricio Rodas asistió a este mitin político, pero no lo hizo a un llamado de la Asamblea Nacional para que informe su relación con los dos investigados y su supuesta relación con dicha empresa. Concejales independientes y del movimiento Alianza País le han exigido al alcalde Mauricio Rodas explicaciones sobre estos dos temas. Y lo que quiero decir es que Quito no se olvida qué pasó con el tema del metro, qué pasó con el tema del proyecto Vial-Guayasamín, el tema de los quitocables, qué pasó con el tema de Mauro Terán. Le parezca o no, le guste o no, aunque sea incómodo, es su obligación, es su responsabilidad informar absolutamente todo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La propuesta del postulante de derecha Guillermo Lasso de implementar una tarifa única de impuesto a la renta genera preocupación para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, Carlos de la Torre. Dice que la medida perjudicará al sector más pobre del país. Guillermo Lasso plantea como oferta de campaña eliminar 14 impuestos, propuesta que incluso la notarizó. Para la subdirectora del Servicio de Rentas Internas, Paola Hidalgo, estas ofertas son cuestionables, por cuanto se reduciría en más de 3.000 millones de dólares los ingresos al fisco. Es también reducir el presupuesto hacia los municipios. Cabría preguntarse cómo van a reemplazar este impacto que va a tener dentro de las arcas fiscales al hacer una propuesta de eliminación de tributos. Además, Lasso propone la creación de una tasa única del 15% del impuesto a la renta, medida que es antitécnica, lo explica el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, Carlos de la Torre, quien indica que el impuesto a la renta tiene un fin redistributivo. La tasa única lo que volvería a este impuesto que actualmente es progresivo, es decir, los que más tienen, más pagan, volvería plano, como se dice técnicamente, es decir, todos los sujetos del pago del impuesto a la renta pagarían la misma tasa. Criterio con el que coincide la subdirectora del SRI, quien añade que la propuesta de Lasso va dirigida a aliviar la carga fiscal de los sectores más pudientes. 638.000 personas de los ingresos medios y bajos pagarían 546 millones más de impuestos que hoy no pagan. Y en cambio, 6.400 de las personas más ricas dejarían de pagar 215 millones de dólares. Esa es en realidad la propuesta. Para entender de mejor forma la afectación a la clase media y baja, el economista de la Torre cita el siguiente ejemplo. Con el impuesto plano de 15%, esa persona que gana $800 tendría que destinar mensualmente aproximadamente $120 como impuesto a la renta, mientras que la persona que gana 8.000 y que está pagando el 25% de sus ingresos al año, ahora pagaría un poquito más de la mitad de lo que está pagando de impuestos. Finalmente exhorta a la ciudadanía a analizar detalladamente las propuestas que efectúan los candidatos. Olga Velasco, Ecuador TV. Varios actores de oposición que se postularon a diferentes dignidades en las elecciones no recibieron el respaldo de la ciudadanía. Ellos cuestionaron al gobierno como su bandera de lucha. Solo por mencionar algunos nombres, está el del exasambleísta Ramiro Aguilar, quien dejó su curul para ser el compañero de fórmula de Dalo Bucaram Pula y de Fuerza Ecuador, y cuya votación nacional fue de apenas del 4,82%. Los ejemplos son mayores al revisar las listas de candidatos para asambleístas nacionales, muchos de los cuales ni por encabezar las nóminas de sus agrupaciones políticas recibieron el respaldo popular del que pregonaban. La tuitera Silvia Buendía de Pachacutic perdió las elecciones por cuanto su movimiento tan solo recibió el 2,67% de la votación total. Otro ejemplo es Lenin Hurtado de Unión Popular, ex MPD. Su agrupación recibió el 1,60% de apoyo. En esa medida yo creo que tienen que reflexionar seriamente sobre su discurso, sobre la imagen que dan
sobre una historia llena de enfrentamientos entre sí. Sociedad Patriótica obtuvo el 2,94% de la votación general. El expresidente Lucio Gutiérrez tampoco ganaría. Sin embargo, Gutiérrez dio su apoyo a Guillermo Lasso, sin recordar que fue el propio coronel quien en enero de 2000 fue parte del derrocamiento de Yamil Maguad, gobierno del cual fue parte Lasso. Para el analista Edgar Alan García existen dos casos aún más lamentables. El primero es el de Ramiro González de Avanza, que logró el 2,15% de respaldo a nivel nacional. Mientras él apoyaba un proyecto progresista, obtuvo el respaldo de buena parte de la población, pero cuando se mostró como un traidor a ese proyecto, esa misma población le dio la espalda. El segundo caso analizado por García es el de César Montúfar, cuya votación apenas y superó el 1%. Su falta de carisma, porque verdaderamente no floreció como político y últimamente estuvo de un lado a otro. Finalmente están aquellos candidatos quienes, pese a no tener tan baja votación, tampoco lograron concretar el respaldo que afirmaban poseer. Así es como quedaron fuera del legislativo postulantes como Diego Salgado y Mónica Chuji de la alianza derechista Creo Suma. Panorama similar al de Lourdes Tibán, quien postuló al Parlamento andino y perdió. Lo que demuestra hasta qué punto lo que ellos dicen ser a la hora de las elecciones no se refleja en las urnas. Un ejemplo final. El exdirector de inteligencia Mario Pazmiño del Partido Social Cristiano fue candidato por el Distrito Sur en Quito. Su votación fue de 8,32% en una circunscripción ganada de forma completa por Alianza País. Alex Llanos, Ecuador TV. Y Alianza País se convierte por segundo periodo consecutivo en la mayor fuerza política en la Asamblea Nacional. Para algunos de los legisladores ganadores, esto permitirá continuar con la promulgación de normativas en beneficio de la sociedad. Tras las elecciones generales, Alianza País se consolidó como la primera fuerza política del Ecuador. Un ejemplo de esto es la mayoría absoluta que el movimiento obtiene en el legislativo. Lo que implica es que se va a seguir siendo fieles al mandato que la ciudadanía nos dio cuando votó por la Constitución del 2008. Con el 100% del escrutinio del CNE, Alianza País alcanza 74 curules, Creo 32, Partido Social Cristiano 15, Pachacutic 4, Partido Sociedad Patriótica 2, Izquierda Democrática 2, Fuerza Ecuador 1, Suma 1, Alianzas Políticas 3, Movimientos Locales 3. El asambleísta electo Augusto Espinosa detalla que su bancada representa a múltiples sectores del pueblo ecuatoriano. Por ello indica que se ven nuevos rostros como el del exministro José Serrano, la periodista Marcela Holguín e incluso el gremio de los trabajadores tiene un espacio con Liliana Durán. Caminar con mucha fuerza, con mucha predisposición hacia la necesidad emergente de construir un código del trabajo integral. Tanto Durán como Espinosa dicen que en el nuevo periodo la Asamblea enfrentará varios retos, entre ellos garantizar la democracia e impulsar la justicia social. Diversas voces que llegamos a la Asamblea Nacional representando diferentes inquietudes, representando diferentes necesidades. Nosotros jamás aprobaríamos en la Asamblea una ley en desmedro de las mayorías. Finalmente destacan que triunfar en el pacto ético y en el Parlamento andino ratifica el trabajo que por 10 años desarrolló el gobierno nacional. Olga Velasco, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa estuvo en Manabí para constatar los avances de las obras de reconstrucción. Visitó varios albergues del norte de la provincia e informó que en el lapso de 2 meses todos tendrán sus viviendas. El presidente Rafael Correa estuvo este miércoles en Jama, constatando los avances del proyecto de agua potable y de la unidad educativa del Milenio Ciudad Jama, la misma que tiene una inversión de 7 millones y que atenderá a 1.400 estudiantes desde este año. Solo aquí, agua potable, la nueva unidad del Milenio, el programa de vivienda, el nuevo puente. Por todos lados, tenemos 2 escuelas que se hicieron en tiempo récord, que pudieron permitir que los chicos continúen con su año lectivo, que no pierdan el año. Esas son cosas realmente extraordinarias, que recibimos felicitaciones de todas partes del mundo, que los manavitas lo ven, los esmeraldeños lo ven, las zonas afectadas lo ven. Posterior a ello, el primer mandatario visualizó la reconstrucción del puente Río Jama y se dirigió al reasentamiento El Matal, donde se entregaron 30 de 175 viviendas, obra que tiene una inversión de 4 millones. En el caso del Matal vamos a entregar específicamente hasta el mes de mayo 175 soluciones, y en el caso de aquí de Canoa son 108 soluciones habitacionales, y en el caso de San Vicente son 180 soluciones habitacionales, y también las vamos a hacer de carácter progresivo
para justamente la dignificación de nuestros hermanos manavitas, y yo siendo más manavita, más comprometida que nunca. Habitantes manavitas llenos de felicidad recibieron sus nuevas viviendas. Yo, gracias a Dios, me siento contenta, me siento feliz. A nuestro presidente que ha hecho tantas obras para todos los pobres. Claro, yo sí tenía fe en Dios y en los que están haciendo todo. Sí, agradecido del presidente, porque si no fuera por él no tuviera en qué vivir. El presidente también visitó los reasentamientos y albergues del Matal, Canoa y San Vicente. Son 1.300 familias que aún permanecen en albergues. Sin embargo, recibieron buenas noticias. Los albergues de Pedernales, los albergues que hay en Esmeraldas, como lo es Muisne, que es uno de los albergues más grandes, pasarían un poco hasta mayo, pero la mayoría de albergues estarían cerrados a finales de abril. La prioridad en la reconstrucción es entregar el 24 de mayo al gobierno con 0 personas en albergues. Desde San Vicente, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. En otro tema, las fuertes lluvias e inundaciones dejan 12 fallecidos y 4.139 familias afectadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos decretó la alerta naranja en la provincia de Santa Elena, pero también en Guayas, Manabí y Esmeraldas, consideradas las poblaciones más afectadas por el temporal. Deslizamiento de tierra, inundaciones y accidentes de tránsito son algunos de los efectos que han dejado las fuertes lluvias registradas en el último bimestre en nuestro país, especialmente en provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena, que ya fueron declaradas en nivel de alerta naranja. Familias que han tenido destrozos en sus viviendas y que la Secretaría de Riesgos ha tenido que intervenir y apoyarles con vituallas y kits alimentarios, y además un sinnúmero de deslizamientos que han afectado especialmente a la movilidad, al eje vial. A causa de esto, a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 1 de marzo del año en curso, se han registrado 12 fallecidos, 4.139 familias afectadas, 80 viviendas destruidas y 13.921 viviendas afectadas. Manabí, al momento, o en los últimos 30 días hemos tenido 2.012 familias afectadas, en Los Ríos 153, en Guayas 209. Según Raúl Mejía, coordinador zonal 8 del INAMI, la ciudadanía debe estar lista ante cualquier eventualidad, ya que las precipitaciones mantendrán su intensidad de moderada a fuerte en los próximos meses. No es necesario tampoco que llueva todos los días, los 28 días, pero sí se estima que exista una mayor frecuencia de precipitaciones. Como parte de la declaratoria de emergencia, en estas provincias del litoral ya fueron activados los procedimientos de respuesta, que en este caso incluyen la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. La Cruz Roja Ecuatoriana atendió en este feriado 1.047 emergencias y en las próximas horas se presentará el balance económico que dejó el Carnaval 2017. Eso se dará una vez que existan los reportes respectivos por parte de cada una de las direcciones provinciales de turismo respecto a la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en los puntos del país donde se concentró la mayor cantidad de actividades de esparcimiento por el feriado. Datos extraoficiales dan cuenta que los hoteles de las principales playas de Esmeraldas y Manabí fueron ocupados en su totalidad. De la misma manera, la disponibilidad de habitaciones estuvo a su máxima capacidad en ciudades como Guaranda y Ambato, en la Sierra Central. En materia de asistencia en seguridad, en el último informe, la Cruz Roja Ecuatoriana detalló que durante los 4 días de descanso, la institución atendió 1.047 emergencias en todo el país. La Cruz Roja contabilizó 77 asistencias en accidentes de tránsito, 23 casos de violencia civil, 846 emergencias médicas, 19 rescates y 85 acciones de apoyo para personas extraviadas y con discapacidad. Fernanda Vera, Ecuador TV. En la provincia de La Suay se registraron más de 40 personas heridas en accidentes de tránsito y 8 fallecidas por distintas causas. Las autoridades de seguridad evaluaron la situación. El día de hoy. Entre el viernes 24 y el martes 28 de febrero se registraron en Azuay 33 accidentes de tránsito, cuyo saldo es de 45 personas heridas y 1 fallecida.
que en los accidentes graves no estuvieron involucrados vehículos de transporte público, destaca la gobernadora. Los operativos de control y de prevención en terminales terrestres, la revisión de estado mecánico de las unidades y de títulos habilitantes para que puedan realizarse el transporte público ha dado resultados muy positivos. Desde el día sábado estuvimos CTE, METOP, Secretaría de Gestión de Riesgos, haciendo el volanteo para darles normas de seguridad a la ciudadanía. Se registran también 6 personas fallecidas por distintas causas, entre estas el suicidio, violencia e intoxicación. Una mujer de 24 años de edad también perdió la vida. Fue arrastrada por el río Paute. Un hecho que llamó la atención es lo ocurrido el viernes por la noche en el centro histórico de Cuenca. El conductor de este camión impactó a por lo menos 12 vehículos entre particulares y patrullas de tránsito. Totalmente fuera del control en estado de embriaguez. ¿Cuánto marcó la persona? 0,58. Huyó de los agentes de tránsito, pero sobre la vía Cuenca-Molleturo se impactó y finalmente fue detenido a la espera de acusaciones particulares. Bueno, él está detenido por 30 días. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y a las 7 en punto de la mañana revisamos lo que pasa en el resto del planeta. A esta hora le contamos que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dio su discurso anual ante el Congreso en medio de escándalos y protestas por los despidos y los altos costos de servicio eléctrico y de gas, además de la vinculación de sus familiares en actos de corrupción. Según la prensa local, Macri atraviesa su peor momento de popularidad desde que asumió el mandato hace 14 meses. Y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sufrió un quebranto en su salud, mientras que 22 tornados arrasan con viviendas y vehículos en los Estados Unidos. Aquí un resumen. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue trasladado a Cuba por una afectación en su salud. A través de sus redes sociales, el máximo jefe guerrillero aseguró que se encuentra bien y que ha sido sometido a un chequeo médico. Sin embargo, no se ha indicado los motivos por el quebranto de su salud. En Colombia comenzó este miércoles la entrega de las armas de las FARC a la misión de Naciones Unidas, que también empezó con la identificación y registro para su destrucción por ser armamento inestable. Este proceso se realizará en 3 etapas y finalizará el 1 de junio cuando esta agrupación deje de existir como organización rebelde. Comienzan el proceso de dejación de armas ante las Naciones Unidas. Hoy las FARC marchan, pero hacia la legalidad. Al menos 23 tornados azotaron áreas del centro y norte de los Estados Unidos, dejando 3 muertos y causando daños desde Arkansas hasta Iowa e Illinois. Un hombre de 71 años murió y su esposa resultó herida cuando un tornado azotó Crosville, cerca de la frontera con Indiana. Más de una docena de viviendas fueron arrasadas y el fenómeno dejó además varios vehículos afectados. El lago sagrado de los Incas se ha convertido en un lago de aguas contaminadas con plomo. Al lago Titicaca, ubicado entre Perú y Bolivia, ingresan cada año el equivalente de 2.500 piscinas olímpicas de aguas negras solo desde la bahía de Puno, una de las 23 ciudades cuyos desagües fluyen al lago. Organizaciones piden acciones a los gobiernos para cuidar de este atractivo turístico. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana con 2 minutos, 1 hora menos en la región insular. Recuerde que nuestras noticias son interpretadas en lengua de señas por nuestro compañero Edison Velázquez. Ya volvemos con más después de esta primera pausa. Al regresar, Carlos Rabascal les invita a construir pensamiento crítico, así que no se desconecte de la señal informativa de Noticias 7. La promesa de un cambio fue la propuesta ganadora que dejó atrás 12 años de kirchnerismo. A poco más de un año del triunfo de Mauricio Macri, Pedro Brieger y Ernesto Matos analizan el panorama político y económico de la nueva Argentina en Mundo al Revés. Hoy, 22:15. Esta semana en Próxima Parada, un bolón de verde con salsa de ostión y pangora en Calceta. En Manta, Jimmy nos enseña el secreto del buen camotillo. Abrirle esta parte aquí la galla que esté roja. ¿No? Está roja, ¿no? Está roja. Próxima Parada Gastronómico. Sábado, 18:30. ¿Qué genera en nuestro organismo los sentimientos negativos? Uno de esos, el odio.
El odio que desafortunadamente también ha ganado las redes sociales, Vanessa. Vamos a hablar de eso precisamente con algunos expertos de aquí en Al Mediodía. Así es, a las 12 en punto por Ecuador TV. Le esperamos. Esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, bienvenidos a Ecuador TV. El día de hoy tendremos dos analistas económicos, Carlos Latorre, director del Instituto de Investigación Económica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y Santiago García, economista y docente de la Universidad Central del Ecuador. Vamos a analizar las propuestas económicas de ambos candidatos. Por cierto, también invité a José Hidalgo de Cordes y a Francisco Suet. Lamentablemente ellos se excusaron por sus problemas de agenda. Carlos de la Torre, Santiago García, muy buenos días, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias, Carlos. Uno de los ejes principales que en este momento se está manejando y seguramente se va a intensificar en la segunda vuelta electoral tiene que ver con el eje económico y el desarrollo del país. Hay una recesión evidente, hay que salir de la recesión, la curva se está revirtiendo, pero hay que aplicar políticas en ese sentido. Hagamos una evaluación entonces desde esa óptica de las propuestas de ambos candidatos. Carlos de la Torre. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenos días con todos los televidentes. Hay que entender que más allá de las propuestas, hay ciertos elementos de coyuntura, de corto plazo, que tienen que ser atendidos adecuadamente, si no el Ecuador volvería a caer en esa fase recesiva de la que ya está saliendo. Eso implica que la participación del Estado en la economía va a tener que seguir siendo muy fuerte desde la perspectiva de su inversión y de su gasto, ya que es evidente que el dinamismo de la economía ecuatoriana parte desde esa presencia del Estado, ya que el sector privado por sí solo no puede empujar a la economía. Así que los candidatos tendrían que al menos establecer algún lineamiento desde esta perspectiva de muy corto plazo, más allá de sus propuestas que van al mediano y largo plazo. Ok, Carlos de la Torre nos acaba de dar dos elementos. Dice, el Estado no puede estar ausente, debe participar y desde esa óptica la inversión y el gasto son fundamentales. Pero aquí tenemos dos temas. Uno, el tema de la inversión pasa por las posibilidades de tener recursos. Eso significa endeudamiento. Eso significa también incluso recaudación tributaria si nos referimos al gasto. ¿Qué proponen ambos candidatos de la óptica que plantea Carlos de la Torre? Me parece que uno de los temas centrales en el caso de Ecuador es que la recuperación económica que es tan necesaria está muy ligado al tema de generación de empleo. Y eso es una de las características que se ha demostrado en la economía ecuatoriana durante ya varios años, ¿no? Hay crecimiento económico y hay posibilidad de generación de empleo como principal mecanismo de lucha contra la pobreza. Me parece que en ese contexto hay dos perspectivas distintas, ¿no? Me parece que el Ecuador necesita más bien una estrategia mixta, en donde no solo sea el Estado el que sustente la reactivación económica, pero estoy de acuerdo con Carlos, tampoco puede pensarse sin Estado la reactivación económica. Pero del otro lado, reactivación económica solo con la inversión pública en un contexto de escasos recursos, me parece que es un mensaje incompleto. Hay que hacer una estrategia, ¿no es cierto?, combinada, en donde tanto la inversión pública como la inversión privada jueguen un rol fundamental, un rol conjunto para provocar esta, como tú bien lo dijiste, Carlos, esta salida de un proceso recesivo, que entre otras cosas sí conviene decirlo, no ha sido extremadamente largo. Hay países como los europeos que se han demorado muchísimo tiempo en salir de hueco. El caso ecuatoriano parecería, ¿no es cierto?, todos los indicadores muestran que esta salida desde la fase recesiva no va a tomar mucho tiempo. Eso es bueno para el país, es bueno para la gente, pero como digo, mi posición ahí se necesita una estrategia mixta, ni solo inversión pública. Es una locura decir que no va a haber inversión pública, me parece una irresponsabilidad. A ver, pero también se necesita inversión privada. O sea, estoy de acuerdo con ustedes dos que se requiere una articulación pública-privada en ese sentido, y ambos candidatos creo que tratan algo en el sentido de la inversión. El tema no es que lo traten, el tema es explicar el cómo lo piensan lograr. Pero, por ejemplo, hablemos del gasto.
Hablemos del gasto. Carlos Latorre dice, un elemento importante dentro de la presencia del Estado es el gasto. Tenemos dos tipos de gasto, gasto corriente y gasto de inversión desde el Estado ecuatoriano. Pero tenemos, el candidato Lasso dice, reducir 3.000 millones, eliminar 14 impuestos. Hoy ya tiene una realidad, una asamblea prácticamente en contra en caso que gane, 74 asambleístas, mayoría absoluta de Alianza País. No sé cómo lo pueda lograr, salvo que en un año piense en una muerte cruzada. Pero si supongamos que disminuye esos 3.000 millones, esos 14 impuestos, eso significaría o que afecta a gasto de inversión desde el Estado, o afecta a gasto corriente, lo cual significa disminuir burocracia y también significa un problema social y significaría un efecto en el consumo en el Ecuador. Pero por otro lado, viendo al tema de inversión en relación a la disminución del impuesto, estaría también afectando las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, desde ese punto, ¿qué tan eficiente sería esa propuesta? De ninguna manera es eficiente, es antitécnica y es incoherente. Es incoherente desde esta perspectiva que mencionas, precisamente en la medida que se estarían reduciendo ingresos fiscales frente a una necesidad de mantener al menos un nivel mínimo de gasto y de inversión pública, si no la economía se vuelve a estancar. Pero ¿por qué en cambio es antitécnica? Porque desde una perspectiva ya social, la lógica que está detrás de esta propuesta es precisamente retirar los impuestos que afectan a las personas y las empresas que más recursos tienen en el país, y del otro lado también se ha hablado del establecimiento de una tarifa de impuesto a la renta plana del 15%. ¿Qué quiere decir? Que los que más tienen menos van a pagar y los que menos tienen van a pagar más. Es decir, se eliminaría completamente el concepto redistributivo que tiene el impuesto a la renta y su característica progresiva. Es decir, el que más tiene más paga, que es como estamos ahora. Desde una perspectiva productiva, esto también va a tener repercusiones. La generación de empleo está ligada a mayor producción, pero la mayor producción está ligada a que las empresas puedan vender más. Pero si ahora se va a aplicar impuesto a la renta a los que no están pagando en este momento, se está reduciendo el poder adquisitivo de donde está el grueso de la demanda de bienes y servicios en la economía, y por tanto se estaría frenando la posibilidad de expansión de las empresas y por tanto de creación de empleo. ¿La clase media también se vería afectada en esta política tributaria plana de impuesto a la renta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en gran medida la mayor parte de la población ecuatoriana, y en esa buena parte de la clase media, no está pagando impuestos o está pagando impuesto a la renta por debajo del 15%. Tengamos en cuenta que inclusive alguien que gane hasta cerca de $900 mensuales podría no estar pagando el impuesto a la renta con las deducciones y con la base mínima impositiva. Ahora, con un impuesto plano del 15%, hasta niveles salariales bastante reducidos, inclusive con la remuneración básica unificada, estarían pagando impuestos que por lo pronto no lo están haciendo. Santiago García, el mismo concepto para luego pasar a la propuesta de Lenín Moreno en el sentido de la inversión de gasto y presencia del Estado. No encuentro en el candidato Lasso esa visión de lo que significa el tema de impuestos como no solo como una política recaudatoria de ingresos, sino desde un punto de vista de lo que se conoce como redistribución de los ingresos. Es muy fácil decir, nos vamos a eliminar 14 impuestos innecesarios, eso me parece muy electoral. Pero detrás de eso hay una serie de connotaciones, por ejemplo, la capacidad para financiar todo lo que es el gasto corriente necesario como educación, salud. Me parece que ese es un punto que no se tome en cuenta, me parece que es un tema muy electoral. Yo tengo la cifra, el año 2016 se transfirieron por tema del 21% de participación a los GATS, 2.800 millones de dólares, y los ingresos no permanentes aproximadamente 50 millones de dólares, total cerca en cifras redondas 3.000 millones de dólares. Entonces, el momento en que se reducen los ingresos permanentes precisamente vía impuestos, va a haber menos recursos. Y una de las críticas precisamente que se ha hecho a este gobierno, a este proceso, es que todavía falta muchísimo por hacer para la descentralización. Entonces el discurso de reducir impuestos también va en contra de esa propia crítica, en donde se requiere más bien más recursos para los sectores descentralizados, los gobiernos locales. Parece que hay una inconsistencia, coincido con Carlos en esa parte, me parece que es un tema muy electoral. Comprendo, tú hiciste una pregunta muy importante, si en realidad de eso a la gente que nos escucha, pues de pronto le suena bien, me van a cobrar menos impuestos. Yo creo que la carga tributaria en general país todavía no es la que en estricto orden tienen los países europeos, por ejemplo. Todavía la gente
nosotros no pagamos los impuestos que deberíamos pagar, ¿no? Y sobre todo creo que es importantísimo que los que más tengan tienen que pagar más. Ese es un principio de equidad social en un Estado democrático. Ok, vamos ahora a lo que plantea entonces Lenín Moreno en relación a este mismo rubro para después seguir pasando a otros rubros, a otros ítems. A ver, Lenín Moreno dice y plantea el tema de la reactivación económica a partir de la inversión en temas de vivienda, a partir incluso de incrementar el bono y la creación de un consejo consultivo tributario para establecer y analizar la carga tributaria en función de establecer posibilidades y oportunidades para el sector productivo. Incluso menciona analizar la permanencia del anticipo del impuesto a la renta. Muy bien. En términos de impuestos, aquí hay una propuesta que más bien apunta a mejorar la recaudación de impuestos, es decir, a optimizar la estructura impositiva en el Ecuador, no a disminuir. Eso tiene mucho sentido en la medida de que no es necesario más impuestos, sino recaudar mejor o quizás optimizar cómo operan los diferentes impuestos. Eso tiene una lógica en términos de evitar una caída en los ingresos corrientes del Estado. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de estos recursos? Está un tema también social vinculado a un tema productivo. ¿Qué es lo que sucede con la vivienda? La construcción es uno de los sectores que más jala, podríamos decirlo de alguna manera, a la economía en términos del efecto multiplicador que tiene hacia adentro y de la generación de empleo. Es decir, inversión en vivienda no solo favorece desde la perspectiva social el hecho de que va a haber mayor disponibilidad de vivienda para los ecuatorianos, sino que la generación de esa vivienda es un desarrollo productivo muy importante que va a traducirse en vínculos con otros sectores de la economía y con un empleo que va a ocuparse en este desarrollo productivo. Es decir, tiene un doble objetivo positivo, el objetivo social y tiene un objetivo económico que es precisamente jalar a otros sectores de la economía. Entonces, desde esa perspectiva hay más bien una racionalidad completa en términos de que en gran medida esa vivienda puede financiarse con recursos o con participación del Estado. Santiago García. Me parece que aquí falta un diálogo, ¿no es cierto?, en términos de intereses del país. Yo saludo y me parece bien que haya la posibilidad de crear un debate, una comisión, como quieras llamarse, para Consejo Consultivo, un consejo consultivo para revisar. Yo creo que también hay impuestos ineficientes, Carlos. O sea, decir lo que he dicho anteriormente quizás suene contradictorio, pero está claro, tiene que haber impuestos directos, impuestos a la renta y deben pagar los que más ganan. Eso me parece el primer punto. Es decir, mantener la progresividad. Mantener la progresividad. Eso me parece que es un principio democrático de una sociedad democrática. Posiblemente muchos economistas del área ortodoxa no coincidan con nosotros y digan, bueno, es que eso quita incentivos para la inversión, bla, bla. Me parece que ese es un primer punto. El segundo punto me parece que lo que decía Carlos, yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con los impuestos creados a través de la ley de la plusvalía, porque ha tenido un efecto, no ha sido el momento oportuno, me parece. Y eso ha golpeado al tema de la construcción. Si no, preguntemos a los sectores vinculados a este momento con las actividades de construcción, eso hay que decirlo. Entonces me parece que es oportunísimo, me parece muy interesante que se pueda hacer una revisión de ciertos elementos impositivos que no traen mayor beneficio. Me parece, yo estoy de acuerdo en que hay una revisión, por ejemplo, no la eliminación, son cosas distintas, una revisión del anticipo. Hay momentos en que las empresas en fases recesivas no pagan más allá de lo que debían haber pagado por el tema de los anticipos. ¿Eso es razonable un Estado? Por supuesto que es razonable. Hay que revisar y llegar a un acuerdo en donde las empresas definitivamente paguen lo que deben pagar. Entonces me parece oportuno. Por parte del candidato Lasso, lo que he escuchado, un cierto contrasentido también porque está hablando de ciertos incentivos, tengo registrado de su plan de gobierno, ciertos incentivos tributarios precisamente para fortalecer la inversión. Entonces, eliminamos impuestos, pero al mismo tiempo vamos a dar incentivos tributarios, no acabo de comprender. Me parece que hay que aclarar un poquito más a la opinión pública. Yo no quiero hacer propaganda, no estoy aquí en ese sentido, ni a favor ni en contra de nadie. Pero me parece que en ese punto la sociedad debemos tener mayor información. Para eso tienen sus economistas ortodoxos que nos digan, bueno, ¿y cómo es esto? O sea, me quito por un lado, pero doy incentivos tributarios. Me parece que ahí hay un hueco muy grande. Entiendo el discurso perfectamente, está clarísimo el discurso de que los impuestos, ¿no es cierto?, se ven como un gran pesar, un gran malestar que quita, es el discurso de Donald Trump, es el discurso de la derecha europea.
Pero en el caso del Ecuador me parece que hay que hablar con mayor propiedad y decir las cosas tales como son. Ok, volvamos al tema de la vivienda y del bono que propone Lenín Moreno para luego pasar a otros temas de ambos candidatos. Pero el tema es cómo financiar esas viviendas, cómo financiar el incremento del bono, porque estamos hablando de 350.000 viviendas, si no me equivoco, en la propuesta de Lenín Moreno, e incrementar el bono de una manera también tremendamente importante. Entonces, así como viene la propuesta en términos de la necesidad de dinamizar la economía a través de la vivienda, pero esas viviendas hay que financiarlas. ¿De dónde entonces, cuál sería la fuente de financiamiento para aquellos dos rubros de parte de la propuesta de Lenín Moreno? Bueno, no se ha hecho pública esa forma de financiamiento, es decir, como decía antes, habría alguna participación del Estado, pero es evidente que tiene que haber otros recursos. Inclusive los beneficiarios de la vivienda no es que van a recibirlas gratis, es decir, van a tener que pagar por esas viviendas evidentemente en unos términos adecuados en función de sus propias posibilidades. Pero ¿eso qué es lo que implica? Que se va a tener que buscar recursos en algún lugar y hay espacios para esos recursos. El desarrollo de la economía ecuatoriana tiene que estar fundamentado no solo en recursos públicos, en eso yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, es decir, tiene que haber también una canalización de recursos privados que de hecho lo hay. El ahorro de los ecuatorianos en el país es tremendamente importante, es el 30% del PIB lo que se tiene como ahorro financiero en el sistema financiero ecuatoriano, y eso sin contar los recursos que se conoce que están afuera y otros que no estarían afuera. Según el Fondo Monetario Internacional, un 10% más del PIB estaría afuera, y eso considerando que estaría subvalorada esa cifra. Entonces, ¿qué es lo que implica? Se van a tener que desarrollar mecanismos de financiamiento, se va a tener que impulsar la participación de la banca pública, que en cierto modo es una tarea que está pendiente. Es decir, tenemos a la Corporación Financiera Nacional, al Banco Nacional de Fomento, ahora Ban Ecuador, etcétera, otras entidades que han tenido, al mismo BIES, que han tenido quizás una actitud pasiva en cuanto a captación de recursos, no solo localmente, porque tienen posibilidades de captar en el exterior. Es decir, la banca pública es un espacio tremendamente importante respecto del cual no se ha escuchado propuestas y desde el cual se puede precisamente conseguir estos recursos para financiar estos proyectos. Ok, pasemos a otro tema. Empleo y producción. ¿Qué propone el candidato Lasso? ¿Qué propone el candidato Lenín Moreno? Comencemos con Guillermo Lasso. Sí, Carlos, solo el punto anterior me parece que coincido en gran parte con lo que dice Carlos. Uno de los puntos centrales para la vivienda de interés popular, que es una necesidad básica de la sociedad ecuatoriana, eso creo que es factible, puede ser cualquier número, puede ser el número que uno quiera proponer, 200.000, 300.000, lo que fuese. Me parece que un punto central es reforma al sistema financiero, público y privado. Los spreads de la banca son muy altos. Yo soy muy crítico a la banca pública en el sentido de que no ha hecho lo que debía haber hecho, ¿sí? Con innovación, con nuevos productos, con mojarse el poncho por la gente que necesita a través de la banca pública. La banca pública aporta el 6% del PIB, más o menos lo que mueve. 1% de esa banca pública, de ese monto, solo 1% del PIB aproximadamente va a las pymes. Entonces ni la banca pública ha creído en términos generales en el sector pequeño del micro y pequeño productor. Eso es la realidad, nos guste o no, eso ha sido la realidad de estos años. Eso de un lado. Con respecto al tema del empleo, me parece, Carlos... Empleo y producción. Empleo y producción. Yo lo dije al inicio. No puede haber empleo sin crecimiento económico. A muchos economistas, sobre todo cuando debatimos en la academia la necesidad de que el desarrollo sea más allá que el Producto Interno Bruto, que busquemos el bienestar de la gente, no solo pasa por el tema económico, pero definitivamente en el caso ecuatoriano, si no hay recuperación al menos de un 4, un 5% de crecimiento de la producción nacional, las posibilidades de generación de empleo en la economía formal son muy limitadas. ¿Cuál es el tema, Carlos? Nosotros tenemos de este momento 450.000 en números gruesos desempleados, pero el problema central del Ecuador es la masa de gente que se encuentra subempleado o en empleo inadecuado. Entonces se necesita una estrategia nacional muy fuerte para, de un lado, atacar el desempleo formal, que 5% no parecería una cifra excesiva en el contexto latinoamericano, pero el problema, insisto, de Ecuador es el subempleo. La propuesta de crear 1 millón de empleos suena bien,
El problema está que esa creación de 1 millón de empleos sin recuperación económica, sin un fuerte y sostenido crecimiento de los diferentes sectores, no lo veo viable. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, si no se hace una serie de reformas que permita que ese crecimiento económico, por ejemplo, vaya vinculado al tema de la construcción, vaya vinculado al tema vinculado con actividades generadoras de mucho empleo como el comercio interno y externo, tampoco es viable. Entonces me parece que ahí el discurso en el caso de ecuatoriano se necesita trabajar mucho más, tiene que ser propuestas mucho más contundentes, vinculadas. Un crecimiento económico sin constante. Eso va a ser, y también tienes ahí unas restricciones tanto internas como externas. Eso en cuanto a lo de Guillermo Lasso. Vamos a Carlos de la Torre con Guillermo Lasso, pasamos a Lenín Moreno en esa misma propuesta. Ya, precisamente 1 millón de empleos, bueno, ¿cómo? Ahí la primera preocupación es que hay mecanismos de corto plazo que pueden generar empleos, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué pasa si volvemos a la tercerización? ¿Qué pasa si vamos a la contratación por horas? Evidentemente son mecanismos que pueden generar empleo, pero sin que detrás haya producción. Es decir, las posibilidades de demanda de empleo lo que hacen es repartirse entre más personas, nada más, sin generar producción. Pero ¿qué es lo que pasa ya desde el lado de la posibilidad de generación de producción? Yo creo que ahí también hay una tarea que quedó pendiente. Se habló mucho del cambio de la matriz productiva y algo se hizo, pero desde una perspectiva más de los grandes sectores estratégicos. Se hizo también, se trabajó mucho en el cambio de la matriz energética, ya eso es importante en términos de que tenemos ya elementos para generación de productividad sistémica, pero ¿qué es lo que pasa ahí sí con el sector privado, con la empresa grande, mediana, pequeña, en los diferentes sectores? ¿Qué incentivos reales ha tenido para poder despegar o desarrollarse ya sobre estas mejores bases productivas que tiene el Ecuador en estos últimos 10 años? Entonces ahí es donde ha fallado un poco por concentrarnos mucho en el tema de la refinería, de los astilleros, es decir, estos sectores estratégicos, estas mega industrias, y no nos hemos preocupado de aquellas industrias y de aquellos sectores que tienen posibilidades de desarrollo, pero no han tenido los incentivos adecuados. Es decir, se debería continuar con esta lógica de cambiar la matriz productiva, pero ya enfocando esfuerzos muy puntualmente en determinados sectores que tengan características de ganadores en términos de poder desarrollarse inclusive para poder exportar valor agregado. Es decir, de eso no se habla mayormente, y ahí es donde están estas posibilidades reales de generación de empleo. Partamos de algo entonces, que para poder generar empleo necesitamos crecer en la economía. Si queremos crecer en 1 millón de empleos, tenemos que crecer más o menos entre el 5 y el 8% de forma constante durante los 4 años de gobierno. Ahora, vamos a la propuesta de Lenín Moreno. Lenín Moreno dice, hay que volver los ojos al campo, es decir, hizo un pacto con el sector agropecuario, ¿verdad? Y además dice, hay que tecnificarlo, y por otro lado dice, hay que encontrar nichos de valores agregados dentro de la cadena productiva. Y introduce el tema de la vivienda como también generador de empleo y evidentemente el tema de la inversión pública que también la menciona. Sí, yo he revisado los 2 planes de gobierno porque creo que hay que ser objetivo, lo más objetivo en función de las propuestas. Me parece que la propuesta de Lenín Moreno evidentemente es más completa, ¿no? Hace mención y encadena a la generación de empleo no solo a un punto, sino entiende y propone, ¿no es cierto?, una dinámica de generación de empleo basada en la construcción, en el campo, en fin. Por parte de Guillermo Lasso me parece que, lo anotaba ya Carlos, la propuesta apunta, de hecho se sobreentendería que está proponiendo crecimiento económico, pero apunta mucho y lo dice con mucha vehemencia, no sé, con mucha claridad, flexibilización de los tiempos de trabajo, contrato para jóvenes, reformas en los despidos, es lo que decía Carlos, o sea, podemos tratar de generar oportunidades para la gente, pero vía no producción, sino vía lo que se conoce, ¿no es cierto?, como precarización del empleo. Yo tengo ese temor y no lo aclara el plan de gobierno. Bueno, creo que todo el mundo lo hizo al apuro, perdóname que sea así tan duro y tan crítico, pero la mayoría creo que lo hicieron muy rápido, ese plan de gobierno registrado en el tribunal, en el Consejo Electoral. Pero bueno, yendo a la materia, me parece que aquí se requiere, Carlos, y yo soy de los economistas que cree mucho en la economía popular y solidaria, me parece que ahí hemos equivocado la visión de la economía popular y solidaria durante todo este tiempo también, en el sentido de que no le hemos dado la importancia que tiene como un gran mina generación de empleo.
Y entre otras cosas, la ley de economía popular y solidaria, las reformas que se estuvieron planteadas no fueron aprobadas. Vetadas. Fueron vetadas totalmente. No me gusta para nada la política que ha seguido. Hay cosas buenas como en todo en la vida, pero también hay cosas y limitaciones muy graves, porque no se ha dado la importancia, los encadenamientos, el sostén, el financiamiento, la creencia de que este sector puede ser generador de mano de obra. Y se está apuntando, lo dice el plan de gobierno, soy crítico ahí, que en el plan de gobierno de Lenín Moreno, que empleó, por ejemplo, la gran minería. La gran minería no es generador de empleo, por favor. El petróleo no es... ¿Cuántos de nosotros tenemos familias que trabajan en Petroecuador, señores? Poquísimos. Entonces, creo que también hay unos huecos en las dos propuestas, en que no se dice cómo generar más y mejor empleo, no solamente en los astilleros, y yo coincido contigo, Carlos, en esa parte, ¿no? Transformación productiva, pero en donde generemos empleo. Eso me parece que es un criterio que algunos economistas, colegas nuestros, que nos decimos heterodoxos y de izquierda, se nos está pasando por alto. Y que las circunstancias actuales te exigen medidas en el corto plazo. Exactamente. Ahora, por efectos de tiempo, señores. Vamos, política comercial. Bueno, ahí desde la perspectiva del candidato Lasso también algunas preocupaciones. Esa idea de los tratados comerciales a mansalva viene también a oponerse a lo que viene marcándose ya a nivel internacional. Es decir, el paradigma del libre comercio ya se venía derrumbando y con lo que ha hecho Trump en estas últimas semanas, precisamente nos está indicando que la primera potencia económica mundial tiene problemas con el libre comercio y acá seguimos con ese discurso de que la apertura comercial es la solución a nuestros problemas. Ahí hay que tener en cuenta que tampoco implica irnos al otro extremo, es decir, no podemos pensar en una economía totalmente proteccionista, casi autárquica, que eso no existe en el mundo en la actualidad. Pero tenemos que entender que los acuerdos comerciales son de doble vía, es decir, si bien nos garantizan la entrada de nuestros productos a determinados mercados, nosotros por el otro lado tenemos que abrir nuestros mercados a una competencia que puede incidir eventualmente de forma negativa en la producción local. Y también hay que tener en cuenta que qué es lo que estamos exportando al mundo, es decir, apertura para exportar más productos primarios. Bueno, quizás es adecuado, pero ¿a qué costo del otro lado? Entonces eso tiene que balancearse adecuadamente, es decir, no hay que negarnos a establecer acuerdos comerciales eventualmente con otros países, pero estos tienen que ser adecuadamente balanceados y no simplemente argumentar, que porque los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, entonces tenemos que entrar directamente a un acuerdo bajo los términos de ese país y no necesariamente de acuerdo a las condiciones que pueden ser favorables para nosotros. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener mucho cuidado. Santiago García. Textual, he encontrado en los planes de gobiernos. Se propone por parte del candidato Lasso tratados de libre comercio con China, India, Japón, Alianza del Pacífico, reducir los aranceles flat al 5%, incentivos de exportaciones, eliminación del impuesto a la salida de divisas, la ley de la generación de la confianza. Por el lado de Lenín Moreno, acuerdos de comercio para el desarrollo que no han sido, no tienen la estructura conceptual ni una buena propuesta, pero bueno, se insiste en eso. Muy de acuerdo en el Banco Público de Comercio Exterior. Este país necesita fortalecer el sector externo. En fin, Carlos, yo una evaluación que haría acá, no creo que es cantidad. Me parece que países como Ecuador y países latinoamericanos, en términos de integración, de vinculación con la economía internacional, es calidad. No estoy seguro que podamos firmar un acuerdo comercial con la China y comerte todo el sector productivo del país. Pero creo que sí debería, yo soy de los economistas que creo que debería evaluarse una posibilidad de incursionar con fuerza y de una manera estratégica en el área del Pacífico. No sé si sea la Alianza del Pacífico el mecanismo, pero hay que encontrar, Carlos, y en eso creo que coincidimos los economistas, la necesidad de mercados externos para países como el nuestro, donde precisamente podamos posicionar recursos de mayor valor agregado. Tenemos ¿cuántos? 17.000 becarios, todos estudiados en buenas universidades. ¿En dónde los ponemos? No podemos seguir vendiendo, ¿no es cierto?, mangos y bananas, que está bien, pero esa gente necesita ubicarse en sectores económicos de mayor contenido tecnológico, y eso es mercados. Me parece que ahí falta un diálogo nacional, no hemos podido encontrar una razón de ser del país y nos vamos por extremos. No estoy de acuerdo en un arancel flat, porque eso deja desprotegido, es una propuesta de candidato Lasso, es mi opinión,
dejaría muy desprotegido a la empresa, ¿no es cierto?, industrial, a la pequeña empresa. Me parece que es un tema riesgoso. No es cuestión de bajar aranceles así porque sí, hay que entrar en una negociación, hay que ser estratégico. Una negociación, como insisto, con Japón, con la India, con China, suena bien, pero nos va a poner una situación muy complicada. En fin, me parece que es un gran tema, Carlos. Este tema hay que seguirlo discutiendo. Me parece que estamos llevando a los extremos de un lado y otro. Pero... Quiero cerrar este análisis con algo que no he escuchado dentro de la campaña y tiene que ver con el tema de la dolarización. Y me voy a referir a lo siguiente. Si bien una política comercial, el sector externo es tremendamente importante, no podemos abstraernos de una realidad, y la realidad es que somos un país dolarizado. ¿Qué significa eso? Y hablo para los dos candidatos. ¿Qué significa eso? Que tiene que ingresar más divisas de lo que salen para poder sostener la dolarización. Pero una política comercial abierta tiene sus riesgos. Entonces, a partir de esas políticas comerciales, ¿cómo proteger al país de la vulnerabilidad de las contingencias exógenas, como por ejemplo una disminución agresiva de nuevo en el precio del petróleo, o algún hecho de la naturaleza como lo sucedido en Manabí y en Esmeraldas? Es decir, a ver, vamos a tener capacidad de reacción para proteger la dolarización, porque ahí necesitaríamos exportar mucho más que importar, tener inversión extranjera, bastante en términos de cantidad agresiva y dinámica, y por otro lado, tener posibilidades de apalancamiento financiero en el exterior. Carlos de la Torre, Santiago García. Yo creo que es un tema tremendamente importante y no es bien entendido. Se piensa, yo creo, desde que entramos a la dolarización, que en materia monetaria se puso ya un piloto automático y la dolarización simplemente funciona y quizás requeriría que entren más dólares de los que salen de la economía, pero no es tan sencillo, es bastante más complejo. Si bien la dolarización requiere nutrirse de dólares que en términos netos ingresen del exterior, su elemento fundamental es el proceso de intermediación financiera local, es lo que se llama creación secundaria de dinero, es decir, la cantidad de dólares que circulan en la economía ecuatoriana, prácticamente 70% son dólares contables que se generan en el sistema financiero. Entonces eso implica que existen muchos espacios en los que se puede intervenir desde política monetaria para poder sostener la dolarización. Algo se ha hecho en la medida que al entenderse esta realidad ya se promulgó el Código Orgánico Monetario y Financiero en 2014 que en términos normativos ya da las herramientas a la Junta de Política Monetaria y permite que el Banco Central pueda desarrollar diversas acciones que precisamente permiten sostener a la dolarización. Y en el 2015 fue una prueba de fuego en ese sentido, ya que si es que no existían todavía estas herramientas, hubiéramos tenido graves problemas que de alguna manera pudieron ser manejados desde una política monetaria y financiera. Pero de eso no se está diciendo cómo se va a continuar. Hay tareas pendientes, por ejemplo, qué pasa con las operaciones de mercado abierto establecidas en la ley, que el Banco Central todavía no está implementando, qué pasa con lo que se llama la ventanilla de redescuento. Es decir, existen todavía un montón de mecanismos que están en la ley y que pueden utilizarse precisamente para apuntar a la dolarización. Santiago García. Bueno, yo soy un poquito crítico y menos mal que no está en debate la dolarización en la campaña política. O sea, me parece que todos los dos principales candidatos... No está en debate, pero las políticas que se proponen pueden tener efectos sobre la dolarización. Sí, pero me parece que la dolarización en este momento está de una u otra forma consolidada. Ya deberíamos ser unos completos irresponsables. Y creo que en eso seamos serios ahí, Carlos. O sea, no está en debate, no creo que ninguna de las dos propuestas de gobierno afectarían, porque eso más bien crearía intranquilidad. Me parece que afortunadamente en el país estamos en esa onda. No es el momento, al país en algún momento habrá que pensar cómo, ¿no es cierto?, salimos a la dolarización, porque en algún momento habrá que hacerlo en el sentido de que, pero es un análisis, requeriría mucho tiempo para poder explicar en el sentido de que la gente común y corriente dice, pero a mí me beneficia el país de una u otra forma avanzado y la dolarización es parte de ese proceso. ¿Cómo es que alguien propone la salida? Pero menos mal dejemos para otro momento. Pero en general me parece que uno de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana es su vulnerabilidad. Somos muy vulnerables a la caída del precio del petróleo, cacao, café, todos, productos de la pesca, todos. Varían los precios y estamos complicados. Me parece que uno de los puntos de ahí son los choques de los dos planteamientos de gobierno. Hay que entenderlo así. Son dos propuestas distintas.
en el sentido de que se confía mucho en la apertura y por el otro lado me parece que es muy importante, antes de enfrentarnos al mercado externo hay que fortalecer casa adentro, tenemos que ser fuertes, tenemos que encontrar la sostenibilidad interna para hacer frente a un mundo muy complejo como el que está proponiendo, por ejemplo, los propios Estados Unidos en un cambio geopolítico, geoestratégico, de nueva correlación de fuerzas a nivel global. Entonces, no puede ser uno tan ingenuo en salir sin el fortalecimiento, pero tampoco creo en lo otro, ¿no? En que eso implique no ver el mundo como una posibilidad y una... Entonces me parece que la visión debe ser estratégica. 30 segundos cada uno y con esto ya termino. ¿Estas propuestas están apuntalando al sector terciario de la economía o al sector industrial? Principalmente sector industrial. Del terciario no se dice mucho, teniendo en cuenta que es el que más pesa en el PIB. ¿Qué pasa con todos los servicios y donde sí hay potencial y los servicios por definición generan valor agregado? Gracias, Carlos La Torre. No, me parece que es importantísimo iniciar un debate más amplio. Yo creo que el pueblo ecuatoriano se merece que encontremos, ¿no es cierto?, todos los puntos a favor y en contra de las diferentes propuestas. Nosotros somos analistas, pero creo que está reclamando el pueblo ecuatoriano un debate directo entre los candidatos. Me parece que esa es la mejor forma, curarse en salud, para que el pueblo tome, finalmente es el pueblo que toma las decisiones. ¿Coincide con Carlos La Torre sobre el sector Sí, me parece terciario? el sector terciario nos falta una estrategia. Ha faltado una estrategia años anterior, ha estado olvidado, pero en estas propuestas no encuentro tampoco eso, ¿no? Y creo que es uno de los sectores Gracias, fundamentales. Santiago García. Gracias, Carlos La Torre. Como siempre, amigos televidentes, insumos. Las conclusiones siempre serán de ustedes. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Ni los entrevistados, que son especialistas, ni peor yo, que soy simplemente un facilitador. Ustedes analicen, investiguen, profundicen y concluyan. Es la responsabilidad en democracia de toda la ciudadanía. Un fuerte abrazo. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Este jueves no te puedes perder Café TV. Nuestra casa sigue en construcción. Y las mascotas también tienen su espacio en Café TV. Más información y entretenimiento por Ecuador TV. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede cuando él es ella y ella es él? Dayan Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Conoceremos más sobre ellos en Somos Memoria. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. 5 amigos se embarcan en un viaje por América del Sur, explorando la tradición de comida, listos para mostrarte cómo hacerla. Un poquitito de pimienta blanca, aceite. Y comer una charqui a la chilena, charquetán boliviana, ceviche peruano y mucho más. Chúpate los dedos en Cocinando Sudamérica. Viernes, 20 horas. Este fue uno de los caprichos que hice en silencio. Decidí quitarle la palabra intencionalmente para que quede desnuda, con las tripas al aire, la película. A ver, defiéndete sin la palabra. Defiéndete en una historia narrada sin diálogo. De Contrabando, hoy, 22 horas. Amigas y amigos, tenemos más información para compartir con todos ustedes. Le contamos hasta ahora que el presidente Rafael Correa estuvo en Manabí para constatar los avances de las obras de reconstrucción. Visitó varios albergues del norte de la provincia e informó que en el lapso de 2 meses todos tendrán sus viviendas. El presidente Rafael Correa estuvo este miércoles en Jama, constatando los avances del proyecto de agua potable y de la unidad educativa del Milenio Ciudad Jama, la misma que tiene una inversión de 7 millones y que atenderá a 1.400 estudiantes desde este año. Solo aquí, agua potable, la nueva unidad del Milenio, el programa de vivienda, el nuevo puente,
por todos lados. Tenemos 2 escuelas que se hicieron en tiempo récord, que pudieron permitir que los chicos continúen con su año lectivo, que no pierdan el año. Esas son cosas realmente extraordinarias, que recibimos felicitaciones de todas partes del mundo, que los manavitas lo ven, los esmeraldeños lo ven, las zonas afectadas lo ven. Posterior a ello, el primer mandatario visualizó la reconstrucción del puente Río Jama y se dirigió al reasentamiento El Matal, donde se entregaron 30 de 175 viviendas, obra que tiene una inversión de 4 millones. En el caso del Matal vamos a entregar específicamente hasta el mes de mayo 175 soluciones, y en el caso de aquí de Canoa son 108 soluciones habitacionales, y en el caso de San Vicente son 180 soluciones habitacionales, y también las vamos a hacer de carácter progresivo para justamente la dignificación de nuestros hermanos manavitas, y yo siendo más manavita, más comprometida que nunca. Habitantes manavitas llenos de felicidad recibieron sus nuevas viviendas. Yo, gracias a Dios, me siento contenta, me siento feliz. A nuestro presidente que ha hecho tantas obras para todos los pobres. Claro, yo sí tenía fe en Dios y en los que están haciendo todo. Sí, agradecido del presidente, porque si no fuera por él no tuviera en qué vivir. El presidente también visitó los reasentamientos y albergues del Matal, Canoa y San Vicente. Son 1.300 familias que aún permanecen en albergues. Sin embargo, recibieron buenas noticias. Los albergues de Pedernales, los albergues que hay en Esmeraldas, como lo es Muisne, que es uno de los albergues más grandes, pasarían un poco hasta mayo, pero la mayoría de albergues estarían cerrados para a finales de abril. La prioridad en la reconstrucción es entregar el 24 de mayo al gobierno con 0 personas en albergues. Desde San Vicente, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentó una solicitud de investigación ante el fiscal general sobre las denuncias que él considera infundadas y que buscan dañar su honra, impulsadas por actores políticos, medios de comunicación y redes sociales. Para el vicepresidente, una vez que ha transcurrido la primera fase electoral, es el momento de que todos quienes han hecho denuncias usando su nombre la sustenten o enfrenten la ley. Señor fiscal, acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación de la honra. Le pido a usted, inicie todas las investigaciones de rigor para, dentro de ese Estado de Derecho, defender mi honra. Que no permitirá que se afecte a su honra, la de su familia y la de muchos servidores públicos mediante calumnias orquestadas que usan testimonios de prófugos de la ley. Se realizan a través de medios de comunicación, de redes sociales, y algunos que han presentado denuncias con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli, o comentarios vertidos a través de redes sociales, o videos de quien actúa de vocero de uno de los candidatos, Carlos Pareja Yanuseli, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. El fiscal general receptó la solicitud para analizar las vías legales que correspondan. Estas denuncias de estos hechos que usted presenta el día de hoy, los vamos a investigar. Las denuncias que se han presentado, todas están en trámite. Además, describió que la Fiscalía impulsa varios procesos en casos como Petroecuador, donde ya se registran sentencias. Y ahí están los resultados, las evidencias que obtuvimos de eso. Y en cuanto a Odebrecht, que se trabaja en colaboración con las fiscalías de países como Colombia, Panamá y Brasil para avanzar en la investigación. Concretamente con la Fiscalía de Colombia para descubrir ciertas operaciones presuntamente irregulares en la concesión de un gran proyecto en Colombia, el dragado del río Magdalena, uno de los ríos más grandes de Colombia, y que tendría relaciones incluso con la entrega de ese contrato a una empresa, concretamente Odebrecht, en el caso Metro de la ciudad de Quito. Al finalizar, el vicepresidente señaló que confía en que un Estado de Derecho se limpie su honra. Vergonzosamente no es ninguna prueba. ¿Cuántas semanas, meses han pasado de esta campaña sistemática de ataque en lo personal y a través mío a todo el gobierno nacional? César García, Ecuador TV. Se acorta el plazo para la entrega de información por parte del alcalde de Quito sobre los contratos de publicidad hechos en su administración. De no hacerlo, el dictamen judicial prevé su destitución. Como un tema político electoral, calificó el alcalde de Quito la solicitud de información realizada por 17 concejales para conocer sobre los contratos de publicidad que se han registrado durante su gestión. Sabemos que esto
se enmarca dentro de una lógica política electoral, pero nosotros como municipio estamos entregando la información, por supuesto lo haremos dentro de los plazos establecidos como siempre lo hemos hecho. Y es que luego de 4 meses y por reiteradas ocasiones de tener información incompleta, los concejales aplicaron el recurso de acceso a la información pública, cuyo dictamen dio un plazo de 15 días al burgomaestre capitalino para que ésta sea entregada. Este argumento de que hay cálculo político y cálculo electoral es pobre y cae por su propio peso. Lo que ha existido aquí es una falta de cumplimiento de la obligación legal que tiene el alcalde y que el juez dictamina como una violación del derecho de acceso a la información. El desacato, según lo explica el concejal Carlos Páez, derivaría en una destitución del cargo. Esto basándose en la Constitución de la República en su capítulo 3 de Garantías Jurisdiccionales, en su artículo 86, numeral 4. Este es un mandato constitucional para todo servidor público, desde el conserje hasta el presidente de la República, y no hay ninguna razón por la cual el alcalde se crea excluido de esta obligación básica que tenemos los funcionarios públicos de rendir cuentas. A esto se suma el pedido del bloque de concejales de Alianza País para que explique el uso de los bienes del municipio durante las concentraciones que se registraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Es algo que siempre hemos hecho y que seguiremos haciendo. Es nuestra obligación como municipio estar siempre del lado de los ciudadanos. Como coordinador logístico de la oposición y no como alcalde de la ciudad, creo que lo que los ciudadanos de Quito esperan es de una autoridad que cumpla cabalmente, transparentemente, prolijamente, técnicamente con la función para la que ha sido electo. Dichas manifestaciones, que se extendieron por 5 días, generaron agresiones a periodistas, caos vehicular, daño a la propiedad privada e incitación a la violencia. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito. Que el alcalde le ponga en orden a su coideario. Su silencio lo convierte en cómplice. El plazo para que el alcalde Mauricio Rodas entregue toda la información vence este 8 de marzo. Carlos Flores, Ecuador TV. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, está alejado de la opinión pública y de los medios de comunicación desde mediados de enero tras la detención de Mauro T., su asesor personal. La semana anterior, el burgomaestre reapareció junto a Guillermo Lasso. El plantón organizado en los exteriores del Consejo Nacional Electoral por simpatizantes de Guillermo Lasso y de su movimiento Creo fue el escenario que aprovechó Mauricio Rodas para reaparecer públicamente. El alcalde de Quito, a su llegada al CNE, fue abucheado por quienes mantenían bloqueada la avenida 6 de diciembre. Esto a pesar de que el municipio dispuso en el lugar bienes públicos, como baños, dispensadores de agua y ambulancias del cuerpo de bomberos. Este encuentro entre Rodas y Lasso evidenció que la alianza entre los movimientos Creo, liderado por Lasso, y Suma, liderado por Rodas, estaba intacta. Esto a pesar del distanciamiento que tomó Lasso tras el escándalo de la detención de Mauro T., asesor político de Rodas. La alianza entre Creo y Suma es precisamente con el movimiento Suma, no con el alcalde de Quito, ni con el municipio de Quito, ni con asesores del alcalde, así que nosotros no tenemos nada que rever. Mauro T. es investigado por una presunta defraudación tributaria. Tenía reuniones en delegación del alcalde con los barrios, donde se están haciendo obras realmente importantes para la ciudad, o donde se pretenden hacer obras, porque en este momento están paradas. Otro de los temas de los que Rodas ha preferido no hablar es sobre Jacobo SM, militante de Suma y a quien lo vinculan con la empresa brasilera Odebrecht. Según información extraoficial, tendría movimientos en sus cuentas bancarias de alrededor de 30 millones de dólares. Mauricio Rodas asistió a este mitin político, pero no lo hizo a un llamado de la Asamblea Nacional para que informe su relación con los dos investigados y su supuesta relación con dicha empresa. Concejales independientes y del movimiento Alianza País le han exigido al alcalde Mauricio Rodas explicaciones sobre estos dos temas. Y lo que quiero decir es que Quito no se olvida qué pasó con el tema del metro, qué pasó con el tema del proyecto Vial Guayasamín, el tema de los quitocables, qué pasó con el tema de Mauro Terán. Le parezca o no, le guste o no, aunque sea incómodo, es su obligación, es su responsabilidad informar absolutamente todo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Lenín Moreno llegó a Santo Domingo para agradecer el respaldo en las urnas el 19 de febrero. El candidato a la presidencia recorrió varios sectores de la ciudad y mantuvo un encuentro con ciudadanos y simpatizantes. El candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, llegó a Santo Domingo para agradecer el respaldo que recibió en las urnas el pasado 19 de febrero. A su llegada lideró una multitudinaria caravana que recorrió varios sectores de la ciudad. En estas elecciones lo hemos ganado todo.
ganamos la candidatura a la presidencia por más de 1 millón de votos. Ganamos la mayoría en la asamblea. El pasado 19 de febrero, el oficialista captó el 40,77% de los sufragios de la provincia Sáchila, mientras que su opositor Guillermo Lasso logró el 29,91%. Ciudadanos y simpatizantes ratificaron su apoyo. Ellos aseguran que Moreno es la opción más coherente. Ningún presidente, le digo, es como Lenin ahorita. No, el banquero, pero solo puro mentira, puro boca nomás de él. Todo lo que dice Lenin es de verdad, él lo ofrece lo que él va a hacer. Va a apoyar a los que son agricultores, eso está bien, o sea, para las personas que somos de escasos recursos. Luego llegó a la avenida Sáchila, sector La Tribuna, para dirigirse a la ciudadanía. En su intervención recordó varias de sus propuestas que a su juicio son las más viables. De dar empleo, dar trabajo a jóvenes y adultos del Ecuador, vamos a crear cerca de 500.000 empleos. Vamos a construir 325.000 viviendas para los más pobres del Ecuador. El postulante dijo sentirse seguro que en los comicios del 2 de abril recibirá un triunfo contundente. Todavía tenemos mucho por hacer juntos y lo vamos a lograr. Y el 24 de mayo voy a ser el presidente de ustedes. Desde el Santo Domingo de los Sáchila, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Varios actores de oposición que se postularon a diferentes dignidades en las elecciones no recibieron el respaldo de la ciudadanía. Ellos cuestionaron al gobierno como su bandera de lucha. Solo por mencionar algunos nombres, está el del exasambleísta Ramiro Aguilar, quien dejó su curul para ser el compañero de fórmula de Dalo Bucaram Pula y de Fuerza Ecuador, y cuya votación nacional fue de apenas del 4,82%. Los ejemplos son mayores al revisar las listas de candidatos para asambleístas nacionales, muchos de los cuales ni por encabezar las nóminas de sus agrupaciones políticas recibieron el respaldo popular del que pregonaban. La tuitera Silvia Buendía de Pachacutic perdió las elecciones por cuanto su movimiento tan solo recibió el 2,67% de la votación total. Otro ejemplo es Lenin Hurtado de Unión Popular, ex MPD. Su agrupación recibió el 1,60% de apoyo. En esa medida yo creo que tienen que reflexionar seriamente sobre su discurso, sobre la imagen que dan, sobre una historia llena de enfrentamientos entre sí. Sociedad Patriótica obtuvo el 2,94% de la votación general. El expresidente Lucio Gutiérrez tampoco ganaría. Sin embargo, Gutiérrez dio su apoyo a Guillermo Lasso, sin recordar que fue el propio coronel quien en enero de 2000 fue parte del derrocamiento de Yamil Maguad, gobierno del cual fue parte Lasso. Para el analista Edgar Alan García existen dos casos aún más lamentables. El primero es el de Ramiro González de Avanza, que logró el 2,15% de respaldo a nivel nacional. Mientras él apoyaba un proyecto progresista, obtuvo el respaldo de buena parte de la población, pero cuando se mostró como un traidor a ese proyecto, esa misma población le dio la espalda. El segundo caso analizado por García es el de César Montúfar, cuya votación apenas y superó el 1%. Su falta de carisma, porque verdaderamente no floreció como político y últimamente estuvo de un lado a otro. Finalmente están aquellos candidatos quienes, pese a no tener tan baja votación, tampoco lograron concretar el respaldo que afirmaban poseer. Así es como quedaron fuera del legislativo postulantes como Diego Salgado y Mónica Chuji de la alianza derechista Creo Suma. Panorama similar al de Lourdes Tibán, quien postuló al Parlamento andino y perdió. Lo que demuestra hasta qué punto lo que ellos dicen ser a la hora de las elecciones no se refleja en las urnas. Un ejemplo final. El exdirector de inteligencia Mario Pazmiño del Partido Social Cristiano fue candidato por el Distrito Sur en Quito. Su votación fue de 8,32% en una circunscripción ganada de forma completa por Alianza País. Alex Llanos, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Las fuertes lluvias e inundaciones dejan 12 fallecidos y 4.139 familias afectadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos decretó la alerta naranja en las provincias de Santa Elena, Guayas, Manabí y Esmeraldas, consideradas las poblaciones más afectadas por el temporal. Deslizamiento de tierra, inundaciones y accidentes de tránsito son algunos de los efectos que han dejado las fuertes lluvias registradas en el último bimestre en nuestro país, especialmente en provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena, que ya fueron declaradas en nivel de alerta naranja. Familias que han tenido destrozos en sus viviendas y que la Secretaría de Riesgos ha tenido que intervenir y apoyarles con vituallas y kits alimentarios, y además un sinnúmero de deslizamientos que han afectado especialmente a la movilidad, al eje vial. A causa de esto, a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 1 de marzo del año en curso, se han registrado 12 fallecidos,
4.139 familias afectadas, 80 viviendas destruidas y 13.921 viviendas afectadas. Manabí al momento, o en los últimos 30 días hemos tenido 2.012 familias afectadas, en Los Ríos 153, en Guayas 209. Según Raúl Mejía, coordinador zonal 8 del INAMI, la ciudadanía debe estar lista ante cualquier eventualidad, ya que las precipitaciones mantendrán su intensidad de moderada a fuerte en los próximos meses. No es necesario tampoco que llueva todos los días, los 28 días, pero sí se estima que existe una mayor frecuencia de precipitaciones. Como parte de la declaratoria de emergencia, en estas provincias del litoral ya fueron activados los procedimientos de respuesta, que en este caso incluyen la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y antes de finalizar tenemos otras noticias del mundo. Le contamos hasta ahora que el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, está involucrado en el escándalo de espionaje ruso, mientras que en Brasil un incendio consumió 50 viviendas. Aquí el resumen de las noticias internacionales. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, nominado por el presidente Donald Trump, fue involucrado en espionaje ruso. El Congreso abrió una investigación ya que se presume que Sessions se entrevistó 2 veces con el embajador de Rusia durante la cibercampaña del Kremlin contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Uno de los abogados que trabaja para Joaquín El Chapo Guzmán prueba una nueva estrategia legal: exhortar al presidente estadounidense Donald Trump a que deporte al capo del narcotráfico, quien está encarcelado en ese país. Su defensor, José Luis González, considera que los fiscales mexicanos violaron el debido proceso cuando extraditaron al Chapo en enero. Un incendio de grandes proporciones se registró en la segunda mayor favela de Sao Paulo, en Brasil. Las llamas destruyeron al menos 50 viviendas, así lo informaron los bomberos. El incendio se originó en una zona de difícil acceso de esta populosa favela que colinda con uno de los barrios más ricos de la capital paulista, lo que complicó la labor de los equipos para extinguir el fuego. Al menos 24 personas murieron, entre ellas 8 atacantes, y otras 55 resultaron heridas en 2 ataques coordinados de los talibanes en Kabul contra una oficina del principal organismo de inteligencia del gobierno y una estación de policía. El primer ataque fue la explosión de un coche bomba y luego se registró un tiroteo que duró varias horas. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 en punto de la mañana, 1 hora menos en territorio insular. Nos despedimos, pero a continuación nuestros compañeros Alexis Moncayo y Guadalupe Ayoví desde Quito y de Guayaquil respectivamente nos contarán qué pasa en cada una de nuestras localidades. Ya viene entonces Noticias 7 en la comunidad. Excelente jornada para todos y para todas.